Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias, presencia maravillosa del Espíritu Santo en este lugar, en esta hora. Pido al Espíritu Santo, gracias, bienvenido Espíritu Santo, gracias. Gracias por esta visitación especial. Agradecidos estamos por tu infinito amor, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, infinitamente gracias por tu fidelidad, Señor, que nos sigue a todo lugar. Damos gracias y gloria, Señor. Usted no es fiel. Dios no es fiel porque usted sea fiel. Dios es fiel porque esa es su esencia. Aunque nosotros seamos infieles, Él no se puede desvirtualizar. Él no puede dejar de ser fiel. Dejaría de ser Dios si la fidelidad de Él estuviera condicionada a que nosotros fuéramos fieles. No, es la fidelidad de Él. De esa es la que debemos disfrutar, de esa fidelidad divina. No somos todos los que somos, pero somos los que estamos acá de corazón, que hemos venido a rendir culto. Hoy, en este día especial, nuestro culto central es justamente el culto de acción de gracias, porque nosotros damos culto todos y cada uno de los días. No hay un solo día en que nosotros podamos dejar de dar culto. Amén. Sin embargo, debemos poner en contexto, en conocimiento, Jorge, ¿por qué damos culto? Yo no le voy a preguntar a ninguno de ustedes, pero sí les quiero decir algo. El culto, ¿por qué damos culto y por qué nos congregamos? Damos el culto por reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? De que hubo una muerte, de que hubo una obra, de que hubo una justicia, de que hubo un pacto santo consagrado en la cruz. Un pacto por el cual he sido alcanzado y por el cual tengo salvación y vida eterna. Entonces, ese culto que yo hago todos los días a este Dios maravilloso me permite a mí todos los días, todos y cada uno de los días, confirmar mi salvación. Confirmar verdaderamente que hubo una obra. Dice la palabra que Él clavó el acta de los decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz. Entonces, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. Porque el Espíritu que da vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la ley del Espíritu que da vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, por eso damos culto. Porque ahora tenemos un Dios grande, fiel, justo, piadoso. La bondad de Él mora en nosotros. Si Dios es absoluto y soberano, esa soberanía está en nuestras vidas, se debe revelar en nuestras vidas, se debe manifestar en nuestras vidas. Y por esa fidelidad, por eso tenemos que dar culto. Porque sabemos verdaderamente que nosotros no nos merecíamos nada. Escuchen bien. Ni aún hoy, que por su infinita misericordia estamos acá en su reino, no merecemos nada. Amén. Pero su misericordia es nueva cada mañana. Su misericordia es renovada. Su justicia es renovada en nosotros todos y cada uno de los días. ¿Ve? Entonces nosotros no tenemos cómo nosotros pagarle a ese Dios. Entonces nosotros damos culto para confirmación, damos culto por reconocimiento, pero nos congregamos para agradecimiento. ¿Amén? Nos congregamos por agradecimiento, para agradecer esa obra que yo no merecía, para agradecer ese sacrificio, para agradecer esa justicia, para agradecer esa luz que ha venido a resplandecer, como les hablaba inicialmente la pastora. Dios que mandó que de las tinieblas resplandecieron la luz, es la misma que ha resplandecido hoy en nuestros corazones. Amén. Entonces por ello venimos a dar culto. El culto no es una opción, no es un evento. El culto no es algo que yo lo hago porque me da la gana de hacerlo. El culto es porque usted reconoce, primeramente, para reconocer que hubo esa obra. Y cuando vienes y te congregas, porque eres un cuerpo, te constituyó en un cuerpo. Y la única manera, un cuerpo no puede estar un brazo por un lado, una pierna por otra, no pueden estar, no, el cuerpo tiene todos los elementos. Y de esta manera es que venimos acá a vivir compactados, a llenarnos de esta palabra para edificarnos y que en lo sucesivo ver qué es lo que yo tengo para la continuidad de esa edificación. Ese es el culto. Y ese es el culto que estamos llamados a dar. ¿Ven? Damos gracias a Dios de verdad por este día maravilloso en que nos pone en la bendición maravillosa de saber qué es el culto y por qué me debo congregar. Esas son dos cosas. Y hoy nos lo debemos de llevar.
¿Por qué doy culto? Porque reconozco que hubo una obra perfecta de Jesús el Cristo, por medio del cual me dio salvación y vida eterna. ¿Ven? Entonces, cuando yo vengo a dar culto, yo estoy confirmando ese acto. Estoy confirmando que ya Dios lo hizo. Cuando Dios me... Y esa bendición maravillosa es la que nosotros, es donde Dios se glorifica, cuando nosotros le podemos reconocer. Entonces damos culto por reconocimiento y nos congregamos por agradecimiento. Amén. ¿Por qué? Porque somos una iglesia, porque somos un cuerpo y aquí lo venimos a compactar. Amén. Damos gracias al Señor por ello y vamos a seguir hablando sobre ese culto divino, vamos a seguir hablando porque es necesario que nosotros sepamos qué es el culto. Porque a veces hay hermanos que tienen la confusión de que creen que el culto es opcional, ¿no? Y no es así. La palabra dice, y vosotros me seréis por pueblo y yo les seré a ustedes por Dios, ¿no? Entonces ya eso se cumple. Y vosotros me seréis por pueblo. Entonces yo, ¿cómo yo soy pueblo de Dios? Reconociéndolo como mi Dios. De otra manera no tengo la manera de hacerlo. Entonces, por reconocimiento. ¿Y por qué me congrego? Por agradecimiento. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. Si no, usted no se iba a llevar nada en el día de hoy. Llévese eso. Porque estamos aquí justamente en esta acción de gracias para decirle al Señor que Él es mi Dios, Él es mi Señor. Y que yo lo honro, que yo lo adoro, que yo lo alabo. Y que su bondad debe estar manifiesta en mi vida cada día más. Amén. Vamos a estar llamando al hermano Charles, que tiene la exposición de la palabra en este día. Por favor, les pido que reciban la palabra en el espíritu, porque es donde se recibe. La palabra no se recibe en la conectividad intelectual. O sea, no es en el intelecto donde se recibe la palabra. La palabra se recibe en el espíritu vivificado que usted es y que el Espíritu Santo de Dios que está en usted, así también como en mí, ordena lo espiritual a lo espiritual. Amén. Entonces esas son dos cosas. La revelación de la palabra y la iluminación de la palabra. Texto y contexto. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Amén. Hermano Charles, que Dios te use. Gloria a Dios. Sean bendecidos, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente lo que les compartía el pastor fue algo que recibimos ayer, algo maravilloso, de verdad, lo que es el culto. Ciertamente el libro de Romanos habla de ese sacrificio vivo. Y hoy las alabanzas nos ministraban un poco de eso. De verdad que no sé si las hermanas lo hacen con esa intención, pero veo la corriente en las tres. En las tres, de verdad, demasiado maravilloso, demasiado maravilloso. La primera era el sacrificio, ¿no? En la cruz del Calvario fue clavado Jesús. O sea, murió por mí, por ti, por todos nosotros. Continúan las hermanas, mi Redentor vive, o sea, no está muerto. Después que fue sacrificado, ahora está vivo. Oye, y sigue obrando en nuestras vidas. Y después habla de que su amor no nos falla. Hermanos, de verdad, fui demasiado impactado ahorita con esto. De verdad que oye, la gloria sea para nuestro Señor. Y tenía en mi corazón hablarles un poco de lo que recibimos ayer, pero el pastor lo hizo. Veo la corriente del Espíritu, pero enormemente. De verdad que la gloria sea para el Señor. Santo Dios. Hermanos, todo nuestro ser está diseñado para adorar y alabar a nuestro Creador. De verdad que no se preocupe por lo que usted pueda sentir, pero aún sus sentimientos son para la gloria de nuestro Señor. Disfrute de eso. Disfrute de la presencia. Decía el pastor ahorita, Señor, gracias por tu visitación. Maravilloso, de verdad. Maravilloso. Pero aún cuando no sintamos algo, tenemos que tener la seguridad de que el Señor está aquí con nosotros, porque así lo dice su palabra. Donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, estaría Él en medio nuestro. Pero también dice la palabra
que si nosotros estamos solos, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, no necesariamente tenemos que estar reunidos para saber y estar entendidos de que el Señor está con nosotros. Hace unos días atrás, una semana, desde la mañana tuve la inquietud de llamar al pastor a preguntarle si había alguien designado para dar el mensaje en este día, Día de Acción de Gracias, ya que como costumbre, en cada Día de Acción de Gracias, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad, ¿no? Fui a trabajar y no llamo, como era muy temprano, no llama al pastor tan temprano. En el día trabajando, tenía eso en el trabajo, pero las ocupaciones, llegó la tarde y lo comparto con Vanessa y Vanessa me dice, no, Charlie, ya en este tiempo debe haber alguien designado. Y lo pensé y dije, bueno, sí, faltaba una semana, creo. Entonces no lo llamé, no le quise decir nada. Hermano, y estoy meditando en eso sentado en la casa, en la sala, y el pastor me manda un mensaje. Santo Dios, Señor. ¿Cómo resistirse a lo que el Señor ha puesto en nuestro ser? Cuando vemos la corriente, la conexión, gloria a Dios, de verdad que el mensaje que el Señor puso en mi corazón, que tengo en mi corazón para compartir, tiene como título Las promesas de Dios para el creyente. Usted lo puede personalizar, puede poner la promesa de Dios para mí. Si usted ha creído en el Señor, usted es un creyente. Entonces, las promesas del Señor para mí. Según la Real Academia Española, promesa es la expresión de la voluntad de alguien de dar o hacer algo para otra persona, según su capacidad, con un fin, ¿no? Entonces, una promesa es cuando una persona declara o manifiesta que está dispuesta a dar o hacer para obtener algo, ¿no? Así son las promesas del hombre. Siempre tienen una condición. En lo político, sabemos que los políticos siempre ofrecen cosas para recibir votos y esto. En lo natural, en el mundo cotidiano, sabemos que siempre es a través de una respuesta. Si un hombre le promete a alguna mujer, él está esperando algo de ella. Él va a cumplir esa promesa, pero esperando algo de esta mujer. Si una mujer le promete a algún hombre, también está esperando algo de este hombre. Y así, en cualquier campo que nosotros pongamos una promesa fuera de la presencia de Dios, eso tiene una condición humana, tiene un interés. Pero qué maravilloso, ¿no? Que en lo espiritual, hablando del reino de Dios, esto no es así. Aún en el reino de Dios, las promesas del Señor, los únicos beneficiarios somos nosotros. Y Dios es el que promete, pero el beneficio sigue siendo para nosotros. ¿Cómo nosotros no disfrutar de eso? ¿Cómo nosotros no apropiarnos de las promesas de Dios? Aún poniéndolo en lo carnal, por interés, hasta nos resulta apropiarnos de las promesas de Dios. Saliéndonos de lo espiritual, viéndolo desde un interés, es beneficioso para el hombre recibir las promesas de parte del Señor. Cuando el único que puede cumplir promesas a plenitud es Dios. El ser humano, el hombre, siempre promete, pero por la historia hemos conocido y sabemos que muchas veces las promesas del hombre no se cumplen. Aquí en nuestro país podemos ver, por lo menos el difunto Chávez, él prometió que iba a mandar hasta el 2021, se murió antes. Y no vengo aquí a hablar de política, estoy generalizando, ¿no? Lo que quiero que entiendan es que el hombre, el ser humano, siempre promete cosas que no puede quizás cumplir. Sí, y esto lo hemos recibido nosotros a través del movimiento. Nuestra vida es limitada, nosotros somos limitados, pero Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios, es absolutamente ilimitada. No tiene fin, no tiene condición. Lo que Dios dice, eso es. Lo que Dios habla, eso se cumple. Todo lo que Dios nos dice en su palabra, si ya no está cumplido, eso se va a cumplir. Y nosotros debemos darnos por enterados y entendidos de esto. Entonces,
Habiendo tenido esta breve introducción, vámonos al contenido del mensaje. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28 es la cita base que tengo en mi corazón para esta enseñanza. Leemos con la bendición del Padre, la autoridad del Hijo y la guía del Espíritu Santo, o sea, el Señor ministrando nuestras vidas a través de él. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sea usted añadiendo mayor gracia a ella, Señor mío. Espíritu Santo, ministra nuestras vidas, aún a los que nos escuchan a través de las redes sociales. Señor, que esta palabra pueda penetrar en nuestro ser y que nosotros podamos entender, Señor amado, que lo que tú nos dices en tu palabra, Señor, es promesa para nuestras vidas de absolutamente beneficio, Señor amado, en lo físico, en lo natural, en lo terrenal, pero mucho mejor en lo espiritual. Recibimos esto, Señor amado, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden estar sentados. Entonces, amados hermanos, nosotros a través del Movimiento de Evangelismo Mundial hemos recibido una enseñanza que tiene por título Camino de Salvación, en las cuales nos hablan de 7 bendiciones en particular. Pero nosotros sabemos que de parte del Señor nosotros tenemos bendiciones ilimitadas, absolutamente ilimitadas. No que son 7 nada más, son muchas. Simplemente en esta enseñanza nos marcan 7. Por lo menos esta cita que hemos usado, o que el Señor puso en mi corazón, nos habla de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a nosotros. Esto es a nosotros. Si usted está grabando la palabra, está poniéndola por obra, usted es ese que guarda los mandamientos del Señor. Entonces, esto se cumple para cada uno de nosotros. Esto es una promesa, dice que todo nos ayuda bien. Aún lo que a nosotros nos desagrada, lo que nosotros pudiéramos decir que es malo, una situación de enfermedad, una situación, un pleito, una situación legal, cualquier cosa que nosotros podamos ver que quizás lo que el mundo ha conocido como muy malo para una vida, la palabra nos dice que nos ayuda a bien. Nos ayuda a bien y nosotros debemos apropiarnos de esto. Que si el vecino me denunció por X situación, que me está levantando una calumnia, eso le ayuda a bien. Quizás a usted a ordenarse, quizás a usted a poder verse desde otra perspectiva, porque quizás creemos que lo estamos haciendo bien y resulta que estamos siendo de tropiezo. Siendo hijos de Dios, a lo mejor lo estamos haciendo incorrectamente y no nos hemos analizado. Pudiera ser una condición, no estoy diciendo que sea la regla. Quizás nos ayuda a poder entender la condición, poder llevarnos a tener este vecino que levantó una calumnia, si es el caso, a poder orar por él, porque ese vecino, así como nosotros, necesita de la bendición del Señor. Entonces, amados hermanos, nosotros, de tantas enseñanzas que hemos recibido, hemos aprendido, ¿no?, que la primera promesa del Señor para la humanidad está en Génesis 3:15, ¿verdad? La simiente de la mujer. Pero eso, a pesar de que es súper importante, yo le pudiera decir que es como que un granito de la infinidades de bendiciones que tenemos nosotros de parte del Señor. Entonces vamos a seguir adentrándonos en el tema. Sabemos, como les dije, las 7 bendiciones. La primera, hijos de Dios. La segunda, templo y morada del Espíritu Santo. Autoridad sobre las tinieblas. Ángeles a favor. Respuesta a la oración. Ciudadanía celestial. Y la última la vamos a dejar para un poquito más adelante, ¿verdad? Les nombré 6. Son 7 que nos enseñan en este estudio. Entonces, la promesa de Dios es la seguridad que tiene un creyente de que Dios le va a conferir lo anunciado en su palabra. Entonces, una promesa de parte del Señor, algo que está escrito aquí en esta palabra, nosotros tenemos la seguridad, la convicción, o debemos tenerla, de que eso se va a cumplir en nuestras vidas. Eso no está escrito allí como una historia más, eso no está escrito allí
como un anuncio o como un relleno para el libro. Si está allí, tiene algo. Y por lo menos en mi caso no particular, he podido comprobar esto. Hay versículos que a veces pareciera ser un conectivo de la historia, pero resulta ser que en ese versículo hay una enseñanza. Y el Señor me lo ha venido mostrando a través del tiempo. De citas bíblicas que hemos leído en cantidad de veces, llega un momento que estamos escudriñando las escrituras y leemos, mi santo, yo no había visto esto, yo no había entendido esto de esta manera. Entonces el Señor, y lo volvemos a leer al siguiente día y el Señor nos entrega otra enseñanza distinta. O sea, por eso dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Entonces, esa primera promesa de Génesis 3.15 se materializó, ¿verdad? En Mateo 1.23. Pero posteriormente el Señor continuó dándole promesas a las personas, ¿no? Las cuales muchas las vemos, las tenemos escritas en la palabra, por lo menos en el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6. Vamos a buscar aquí. Dice así, Deuteronomio 31, versículo 6, dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Muchos a veces dicen, pero ese es en el Antiguo Testamento, esa promesa fue para Josué, eso no aplica para nosotros. A veces utilizan la palabra, pero qué maravilloso, ¿no? Que el Señor nos la ratifica en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 28, versículo 20, dice, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No dice así? Dice, pues me abandonó el equipo. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No dice, estaré con ustedes nada más cuando estén en la congregación. Estaré con ustedes cuando lean la palabra. Estaré con ustedes cuando tengan escalofrío. No dice eso. Dice todos los días. Dice todos los días. Entonces nosotros como creyentes debemos tener la seguridad, si ya hemos creído en el Señor, debemos tener la seguridad de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, está con nosotros y está allí guiándonos para nosotros. Muchas veces, ayer nuestro pastor compartía una enseñanza y decía, a veces banalizamos las cosas pertinentes, él lo dijo en otras palabras, no, pero lo voy a resumir, las cosas pertinentes al reino de Dios. Y dijo algo clave, y no es que tengamos la intención o quizás la osadía de querer banalizarlo. Banalizar es tener sin importancia, no darle la importancia necesaria, sino que recibimos la palabra, recibimos la enseñanza, recibimos el tema y no meditamos en él. No meditamos en él y resulta que después se nos olvida. Eso es banalizar. No darle la valoración necesaria. Esta también la recibimos a través del púlpito. La valoración que debemos darle a la palabra de Dios. Entonces, apropiarnos de ella. Apropiarnos. Dijo el Señor, el que guarda mis mandamientos, este es el que me ama. Esto lo dijo Jesucristo cuando estaba caminando como hombre aquí en la tierra. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Entonces, ¿qué es guardar los mandamientos? No son los 10 mandamientos que nosotros nos enseñaron de pequeños. Es la palabra, es lo que el Señor ha establecido aquí. Este es un manual de vida donde nosotros tenemos aquí para todas las situaciones. Tenemos para los negocios, tenemos para los amigos, tenemos para los hijos, tenemos para los padres, tenemos para las relaciones interpersonales. La palabra dice que el que ha ganado un amigo ha ganado más que un hermano. Y muchas veces nosotros solamente somos hermanos y ya, no somos amigos. No somos amigos. Y esto debemos meditarlo, ¿no? Ayer estábamos en un entrenamiento y
el pastor se bajó del púlpito y se acercó a un hermano y le dijo estas palabras: lo voy a hacer porque tú lo hiciste público. Dijo estas palabras el pastor. Y cuando se le acercó le dijo: cuando tú no vienes, a mí me duele. A mí me duele. Hermano, eso entró en mi ser porque ese sentir lo tengo. Siempre le digo a mi esposa: ¿sabes algo de esta hermana? Nosotros aquí somos, la mayoría son mujeres, entonces también soy un poquito cuidadoso con eso. Entonces siempre le digo a mi esposa, no porque yo quiera ser fastidioso. Ayer entendí que es de parte del Señor esa inquietud que siempre tengo cuando alguno de los hermanos no viene, cuando no vienen un día, cuando ya tienen días, semanas que quizás no asisten. Y cuando el pastor hizo eso ayer, el pastor Andrés, yo sentí eso en mi ser, pero eso llegó a mis tuétanos y yo, Señor, pude entender. Y con la enseñanza que continuó diciendo, decía, porque es discernir el cuerpo de Cristo, el cual somos todos nosotros. El cual somos todos nosotros. Hermano, de verdad que en menos de 24 horas he recibido una cantidad de información que de verdad es demasiado para el crecimiento espiritual. Mi esposa me decía esta mañana, ese mensaje debemos volverlo a escuchar. Ella me lo dio en otras palabras, ¿no? También le resumo. Y sí, cada uno de los mensajes que nosotros recibimos debemos volver a escucharlo, porque a veces creemos que a lo mejor no hay contenido o no hay información, pero ahí está el Señor ministrando nuestras vidas y a veces no nos damos cuenta, a veces nos distraemos, a veces, y yo no estoy diciendo esto de modo acusativo porque yo me estoy incluyendo, a veces nos descuidamos, pero la palabra dice eso, y es por la carne. La carne nos desvía de la verdad del Señor. Estamos en el servicio y quizás, oye, estamos esperando un mensaje de algún familiar. A mí me ha sucedido. Estamos esperando una llamada, entonces estamos viendo el teléfono. A mí me ha sucedido. Yo no estoy hablando aquí de alguien en especial. Yo estoy hablando de mí. Entonces nosotros como creyentes, debemos saber lo que nos dice la palabra. La palabra dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros. La iglesia no es la casa, la iglesia no es la edificación, no es la estructura. La iglesia somos cada uno de nosotros, somos todos nosotros. La congregación somos todos nosotros. El cuerpo de Cristo somos todos nosotros. Entonces a nosotros nos debe doler, nos debe afectar. Si lo pudiéramos decir de alguna manera, el descuido, ¿no? O no el descuido, vamos a decir lo que es. Nos debe doler la obra de Satanás en algún hermano que quizás no ha hecho más presencia. Porque sabemos que el enemigo obra para que nosotros no recibamos lo que Dios tiene para nosotros, para que nosotros podamos seguir adelante, para que nosotros podamos crecer. Porque no se trata de nosotros nada más. La palabra dice, cree y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Entonces ya no soy solamente yo. Ya yo tengo la salvación y estoy bien. No, la palabra dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, yo en otro tiempo les digo y les confieso, yo no tenía sentimiento. A mí no me dolía nada, no me dolía nadie, no me importaba absolutamente nada. En este tiempo a veces mis hijos me echan broma porque estoy viendo una película y me ven con las lágrimas corriendo. Yo duré un tiempo hablándole al Señor porque yo le decía al Señor que quería escucharlo. Yo lo quería escuchar audible. Y un día recibí de parte de Dios, y yo no te hablo todos los días. Santo Dios. Todos los días escuchas una reflexión, todos los días lees una palabra, todos los días. Entonces cuando recibí eso, dejé de orar. ¿Y qué comenzó a suceder? Yo estoy viendo un programa, cual sea que esté viendo, y pasan una publicidad de una mayonesa y ahí recibo algo de parte de Dios.
y vivo en eso. Tengo a mi familia aquí que pueden testificar de eso. Estoy normal sentado así y a veces ellos ya saben, ya lo que hacen es reírse. Las lágrimas chorreando. Hace mucho tiempo un pastor me dijo, estaba comenzandito yo, el pastor se me queda viendo y me dice, Charles, te la das de fuerte. El Señor me acaba de decir que te va a poner a llorar. Y hoy veo el cumplimiento de eso que me dio ese pastor. Yo no lo recibí, pero hoy veo el cumplimiento de eso que me dio ese pastor. Porque él estaba ministrando, y estaba todo el mundo, y todo el mundo estaba así con la cara agachada, tocado por el Señor, y yo estaba así con los ojos pelados. Yo estaba así viendo a todo el mundo. Y el pastor se me acercó y me dijo eso calladito. Charles, te la das después. El Señor me dice que te va a hacer llorar como no tienes idea. Hermano, y yo, bueno, ustedes me ven. Yo vivo aquí con el lagrimero y la cosa. Un día una hermana me dijo, oye, esa carnalidad. Y ella no me lo estaba diciendo a mí, no, ella estaba hablando de una experiencia propia. Ella decía, yo soy tan carnal así que estoy llorando. Pero yo lo veo diferente, ¿no? Porque entiendo que mis sentimientos es todo para el Señor. Mi vida es toda para el Señor. Entonces, amados hermanos, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Génesis, como le acabo de compartir, Génesis 3:15 es solamente el comienzo de todas aquellas promesas que el Señor tiene para nosotros. Esa promesa la vimos materializada en Mateo 1:23, ejecutada, ¿no? El Señor cumplió cuando declaró en San Juan 19:30 que cumplió, pero eso no llegó hasta allí. Eso tiene una continuidad. Y esa continuidad la estamos experimentando nosotros. Nosotros estamos disfrutando de aquello. Entonces, tenemos una promesa de amor. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí dice amó, ¿no? Porque estaba hablando para en ese momento. Pero yo les digo ahorita, ama. De tal manera ama Dios al mundo, que entregó a su Hijo, para que ninguno de nosotros nos perdamos. Y este versículo viene con otra promesa. Ahí hay dos promesas. Promesa de amor y promesa de salvación. Dice, para que todo aquel que en Él cree. ¿Y quiénes son esos que en Él creen? Todos nosotros. Hemos creído en Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene un estándar diferente. Tiene un estándar de ver la palabra de alguna manera. Pero hay un punto único. Y es lo que nosotros hemos venido conociendo. Que es el fundamento. Y el fundamento es Cristo. El fundamento es Cristo. Ya de allí en adelante, bueno, el Señor va ministrando nuestras vidas y nos va moldeando según su parecer. El talento que tiene mi hermana Paula no es el mismo que tiene mi hermano Daniel, no es el mismo que tiene mi hermana Yari, no es el mismo que tiene mi hermano Antonio, mi hermano Carlos. Cada uno de nosotros tiene un talento diferente. Y según nuestros talentos, el Señor nos va edificando. Nosotros lo que debemos es darnos por enterados de lo que somos ahora, de esa bendición maravillosa, de lo que significa ser hijo de Dios, de esa bendición de lo que significa ser templo del Espíritu Santo, de esa bendición de autoridad que el Señor ha restituido en nosotros, porque nosotros la habíamos perdido. ¿Quién de aquí en su vida en algún momento no le tuvo miedo a la oscuridad? De pequeño, de chiquito, y aún me atrevo a decir que hay personas que son grandes ya y todavía le tienen miedo a la oscuridad. Bueno, el Señor nos ha dado autoridad para que ese miedo ya no esté más en ninguno de nosotros. Miedo a, yo no me voy a meter por ahí porque me va a suceder algo. Ahora nosotros, en la libertad que el Señor nos ha entregado, nosotros nos levantamos en oración, oramos, Señor, toma control, y ponemos nuestras cargas en Él y podemos hacer lo que tengamos que hacer. Si es pasar por un lugar que quizás antes nos daba miedo porque era peligroso, porque había un riesgo, ahora nosotros lo hacemos sin tentar al Señor, porque si no hay necesidad de estar metido por allí, nosotros lo evitamos, con la prudencia que el Señor ahora nos ha mostrado. Entonces, primera promesa, Génesis 3:15. Segunda promesa, amor. Tercera promesa, salvación. Y no es que tengan ese orden, es lo que, como se les he venido nombrando. Entonces tenemos promesa de provisión de necesidades.
En la palabra está. Filipenses 4:19. Dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Algunos dirán, ay, esto era para los filipenses. Hermano, el Evangelio es desde Génesis hasta Apocalipsis y es para todos nosotros. Recibimos una enseñanza a través de una breve oración donde el Señor nos hablaba a través de nuestro hermano Edgar de personalizar mi Evangelio, hacer lo propio en mí. De verdad me gustó mucho esa enseñanza. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Edgar, porque el Señor lo ha usado para hablarnos, personalizar el Evangelio. Entonces, sí, está bien. Para este entonces Pablo le estaba hablando a los filipenses, pero esta palabra es para nosotros. Dice que el Señor nos suplirá lo que nos haga falta. Entonces, no, algunos a veces son tercos. Eso era para los filipenses. ¿Qué dice Mateo 6:33? Ahí está abierto. Ahí no era nada más para los filipenses. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa todas estas cosas? Cuando leemos los versículos que están antes, está hablando de comida, de vestido, de techo y de todas las necesidades que nosotros pudiéramos tener en lo natural, en lo físico. Entonces, cada uno de nosotros necesita una casa donde ir a dormir, cada uno de nosotros necesita pasaje, cada uno de nosotros necesita todo aquello que es para nuestro día a día. Entonces la palabra nos dice que si nosotros ponemos de primero el reino de Dios, todas estas cosas nos serán añadidas. Es 33, hermano. Gracias. Y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que nosotros necesitemos os será añadido. Estamos hablando en lo natural, pero aún en lo espiritual también aplica. Toda palabra que usted necesite en determinado momento, bien sea para resolver una situación, bien sea para hablarle a alguien, para hablarle a tus hijos, para hablarle a tu mamá, para hablarle a algún familiar. Nosotros siempre tenemos situaciones. Tenemos familiares que son incómodos, tenemos hijos que quizás son traviesos, tenemos hijos que quizás no hacen caso, tenemos vecinos que quizás no hacen las cosas correctamente y son si se pudiera decir, malvivientes, o yo no sé por qué hablo tanto de vecinos, yo no tengo inconveniente con mis vecinos. Yo no tengo inconveniente con mis vecinos, pero por las cosas que uno escucha en el día a día, ¿no? Hay personas que a veces tienen a alguien, por lo menos mi suegra donde vive tiene un vecino que cada vez que se toma algo pone una miniteca. Pone una miniteca y entonces a veces se va, en el carro se va y deja esa miniteca prendida ahí. Y en la casa de mi suegra no se puede ni siquiera ver un programa en el televisor porque no se escucha de lo duro que tiene la miniteca el hombre. Entonces, aún el Señor tiene control de todas estas cosas y tenemos promesa para eso. Entonces el Señor nos da su palabra para nosotros poder hablarle a ese vecino. Porque ciertamente un vecino que no te deja dormir, en lo natural no tenemos palabra cómoda para ir a hablarle. Pero el Señor nos habla que es con amor, con amor. Ayer, en el entrenamiento de ayer, la pastora Carolina, la esposa del pastor Andrés, decía, nosotros debemos exhortar, pero con el amor que el Señor ha puesto en nosotros. Si nosotros vamos con esa ira, con esa furia, ahí no está el amor de Dios. Tenemos que tener cuidado. Promesa de paz, Juan 14:27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amados hermanos, si nosotros no estamos experimentando la paz del Señor, si nosotros no entendemos a veces este versículo, dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es porque debemos aplicarnos lo que dice Colosenses 3:5. ¿Qué dice Colosenses 3:5? Dice, hacer morir, pues, es una orden, no es si quieres, dice, hacer morir, pues, lo terrenal
en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El siguiente. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Escuchen bien, los que están en el versículo 5, aquí los declara como hijos de desobediencia. El siguiente. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Eso éramos nosotros en otro tiempo, éramos hijos de desobediencia. No sabíamos nada de la palabra del Señor, a pesar de que la habíamos escuchado, no la guardábamos, no la poníamos por obra, entonces vivíamos sumergidos en todas estas situaciones, éramos hijos de desobediencia. El 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El siguiente, no mintáis los unos a otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y el 10, y aquí viene, y revestidos del nuevo ¿qué? Nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Eso somos nosotros. Nosotros que hemos recibido este evangelio maravilloso, nosotros que hemos recibido la verdad del Señor, nosotros que hemos recibido la promesa, las promesas, las disfrutamos, las ponemos por obra. Se dice, hasta el conocimiento pleno. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros vamos a conocer todas las cosas, no. Pero a veces, vamos a tomar el mismo ejemplo de ese vecino que pone la miniteca. Cuando tenemos el conocimiento pleno, significa que vemos a ese vecino y sabemos que esa es una obra del mal, que no es su culpa. Él está grabado incorrectamente y Satanás le ministró que disfrutar su vida es poner ese escándalo y atormentar a todo el mundo, que muchas veces ni ellos mismos lo escuchan, porque tienen que alejarse, como el caso de este hombre, se va y deja eso prendido allí. ¿Por qué? Porque eso suena demasiado duro. Es una miniteca. Entonces, ese es Satanás tratando de perturbar, son espíritus perturbadores, son espíritus de desorden, son espíritus que atormentan a todo aquel que está a su alrededor, porque viven de eso, del tormento. Entonces, amados hermanos, tenemos también promesas de bendición. Deuteronomio 30:16. Dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la que entras para tomar posesión de ella. Amén. Entonces, ¿qué dice? Y Jehová tu Dios te bendiga. ¿Qué nos va a bendecir el Señor? Cuando pongamos por obra toda la palabra. Dice estatutos, decretos y mandamientos. Cuando nosotros aprendamos a poner la palabra por obra. Pero es que eso era en la ley, eso era en el libro de Deuteronomio. Vámonos al libro de Juan. En el libro de Juan dice la palabra, el que me ama, 14:23, gracias hermana diligente. Dice, respondió Jesús y le dijo, esto lo dijo Jesús estando aún aquí en la tierra como hombre. Y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué significa haremos morada? El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, amados hermanos, ¿ves que sí el Evangelio es de Génesis hasta Apocalipsis? Lo que está allá, dice la palabra, es sombra de lo que había de venir. Entonces lo dice allá en un contexto, pero aquí en el Nuevo Testamento nos los afirma a nosotros en lo espiritual. A pesar de que allá en aquellos tiempos era más visible, ¿no? Porque dice, y te multiplicará el Señor, porque antes los matrimonios que no tenían hijos eran considerados en maldición. Era una maldición no poder dar hijos.
Por eso vemos en la escritura que tenían muchos hijos, las mujeres tenían muchos hijos, porque para ese entonces era bendición del matrimonio tener bastante descendencia. Los tiempos han cambiado, vivimos en otra era, la situación económica, las casas ya no son tan grandes, ya antes eran sabanas que la gente, yo voy a vivir aquí, y agarraban, y esto es mío ahora, y hacían una tienda y esto era mío, y ahí empezaban a criar ganado. Ya estamos en otro tiempo, estamos en otra dispensación, estamos en la gracia. Entonces, cuando hablamos de la paz, ¿cuál es esa paz? Dice el libro de Filipenses 4:7. Estamos hablando de las promesas del Señor, ¿no? El Señor nos prometió su paz. Y la paz de Dios, que es todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Este punto va de la mano con lo que le hablaba de cuando estamos sumergidos en Colosenses 3:5. Cuando no hacemos morir lo terrenal en nosotros, esta paz no puede reinar en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no están guardados en Cristo. Entonces, vamos a volver a tomar el ejemplo del vecino. ¿Qué pensamiento le viene a una persona que no está en la palabra, que no está guardando la palabra? Le viene el pensamiento de lo voy a denunciar, le voy a cortar el cable para que se quede sin corriente, le voy a echar agua al equipo para que se le queme, voy a ir, le voy a reclamar. Si es hombre, bueno, le voy a partir la cara. Para que respete. Pero cuando estamos en Cristo, dice, y la paz de Dios os guardará vuestros corazones, guarda nuestro corazón de emitir juicio. No, ese es un condenado, guarda nuestro corazón de emitir juicio, sino que nos pone a ver con ojos de evangelio y entender, chale, vale, que está ministrado por Satanás, que ha aprendido incorrectamente, como nosotros vivíamos incorrectamente en otro tiempo. Les hablo porque yo tuve un carro que tenía un equipo que sonaba tan duro que los vasos se estremecían así. Y yo me acuerdo que yo me paraba en una esquina y salía una señora a reclamarme y un señor, y entonces le bajábamos y cuando se metía le volvía a subir. Yo fui uno de esos atormentadores. Yo fui uno de esos que no dejaba dormir a la gente, donde llegaba, ponía ese equipo, le abría las puertas y ponía ese equipo a todo volumen y ese escándalo. Y eso amanecía. Entonces, yo sé de lo que le estoy hablando. Yo le doy gracias al Señor en este tiempo, yo nunca tuve un conflicto por eso. Un día me llegó la policía y el policía me dijo, espérate que yo me vaya y le sube. Yo desde ahora puedo entender que aún en aquel tiempo la gracia de Dios ya estaba reposando sobre mí. Porque en aquel tiempo yo me acuerdo que tuve un conocido que se lo llevaron preso porque lo habían denunciado y tal. Y ese día me había denunciado la señora esa que les acabo de comentar. Y el policía llegó, oye, hay una señora por aquí que dice que todo el tiempo les dice y no sé qué más. Y yo fui y le hablé al policía, dígame, ¿cómo está? Como yo fui hasta donde estaba el policía, no sé, el hombre me dijo, no, bájale volumen. Y yo le digo, no, estamos aquí tranquilos, escuchando una musiquita ahí. Estamos aquí tranquilos, una musiquita ahí. Entonces el policía me ve y se echa a reír y me dice, espérate que yo me vaya y ya yo voy a pasar el reporte y cuando yo me vaya, espera aunque sea 15 minutos. Y le vuelve a subir. Ese policía no había doblado ahí cuando yo le había puesto todo el volumen. Entonces, oye, qué tremendo, ¿no? Entonces, guardará vuestros corazones en Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos experimentar esa paz. Oye, el vecino tiene la música de este lado, me voy a dormir para el cuarto de allá. No tengo más cuarto, arrastro el colchón y lo tiro por allá en un pasillo. Eso no es lo correcto, Pero nosotros debemos aprender a guardarnos en Cristo. O dejar que el Señor nos guarde, porque así está escrito. Y Él guardará vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor vuestro. Entonces, amados hermanos, estamos hablando, todo esto es en lo terrenal, ¿no? Que aún tocamos puntos espirituales, ¿cierto? Tocamos parte de lo espiritual. Pero nosotros hemos recibido algo que nos dice el Señor constantemente, y es como un lema de esta congregación. El Evangelio se conoce, se disfruta y se comparte. Todas estas promesas nosotros las hemos recibido. Y en su gran mayoría, algunos de nuestros casos están materializadas, ¿verdad? Ya las estamos disfrutando, los resultados de estas promesas. En la palabra hay muchas, pero no daría tiempo de nosotros exponer
tantas promesas de parte de Dios. Pero vamos a hablar ahora en lo espiritual. La séptima bendición que nos enseña el camino de salvación es la evangelización del mundo. Nosotros tenemos la facultad y la potestad. Fíjense, ahorita, antes de comenzar el servicio, la pastora nos estaba contando un poquito de su testimonio del viaje que hizo. Y la pastora tiene un don, ¿no? Que no se rehúse más, mi pastora. No sé, sentí eso en el Señor. No sé si que usted pudo experimentar que es de Dios, que es el Señor, que la usa. Ni siquiera es la pastora como tal, ni siquiera es ella que... No, es el Señor y les da las evidencias para que sepa, sí, soy yo que está allí en medio de ese asunto. Y esto es maravilloso, nosotros poder disfrutar de esas promesas, porque la palabra dice de los dones. Ese es un don. Ese es un don, es una promesa que la pastora ha podido experimentar y disfrutar. En otro tiempo la disfrutaba de otra manera, ya he contado cuando estaba en la religión, pero ahora con la palabra ordenada, ahora hace uso y disfrute y deleite de lo que el Señor puede hacer a través de él. Entonces no se siga resistiendo, déjese usar. Contaba un testimonio cortico y en un momentico hizo una liberación a un muchacho. No la hizo ella, la hizo el Señor a través de ella. Una liberación. Un muchacho que tenía un espíritu de suicidio. Que a lo mejor no se manifestó como estamos acostumbrados a verlo, pero yo pude discernir que eso fue una liberación. El hombre fue libre de aquello que lo estaba acosando para que se suicidara. Ahora, bueno, tiene que darle continuidad, tiene que seguirse llenando, porque eso es un proceso, como hemos conocido, es un proceso. Cada uno de nosotros venía arrastrando una condición, una situación, y a medida que vamos recibiendo de la palabra, comenzamos a liberarnos. Ese viejo hombre, ese viejo yo, ese viejo Charles que le acabo de contar, que era atormentador, eso ya no está en mí. Eso no está en mí. Entonces, así como esa simpleza, hay hermanos que quizás están batallando con cosas que son más difíciles, o lo que para algunos algo es sencillo, para otros es muy difícil. Entonces cada uno de nosotros tiene una condición diferente. Algunos estarán lidiando quizás con la amargura, con la rabia, con los malos pensamientos. Cada quien tiene su condición, pero esto no significa que no estemos en el reino. Lo que tenemos es que darnos por enterado y entendido y dejar que la palabra haga en nuestras vidas, meditar en ella, porque cuando meditamos en la palabra recibimos sanidad. En el movimiento de evangelismo nos enseñaron algo, aprendimos algo que tiene que ver con la meditación profunda. Cuando nosotros hacemos la respiración profunda, la respiración profunda, nosotros recibimos sanidad. Y si eso lo alineamos con la palabra, es una sanidad que es contundente. El mundo lo utiliza, pero sin Dios. Cuando tengas una rabia, respira profundo y te calma. Eso que experimentan las personas en ese momento es vida. La palabra dice que el Señor sopló en su nariz aliento de vida. Y cuando una persona toma aire a plenitud, lo que está recibiendo es vida. Lo único que el mundo lo utiliza sin Dios, pero nosotros ahora, con el conocimiento que tenemos, lo aprendemos a usar con Dios, disfrutando de lo que hemos recibido. La respiración profunda es vida para nuestro cuerpo, oxigena nuestro cerebro, oxigena nuestra sangre, nuestras vías, nuestro ser. Entonces, tenemos la bendición de la evangelización mundial. El evangelio se conoce, se disfruta y se comparte. Eso es evangelizar. Y no necesariamente es que tengamos nosotros que subirnos al metro y yo voy a evangelizar aquí y me paro a pegar gritos. No estoy diciendo que esto sea incorrecto. Yo no estoy diciendo esto. Porque si el Señor le place darle esa facultad a alguien de hacerlo, el Señor sabe por qué lo hace. Si a usted no le parece, si usted no lo ve incorrecto, no critique, no juzgue. Filipenses 4:7. El Señor guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si a este hermano le place predicar en el metro, en un autobús, en la calle, en una plaza, el Señor lo usa allí y sabe a quién le va a ministrar en ese día, en ese momento. Nosotros tenemos quizás otros talentos, lo hacemos diferente, ministramos con nuestra manera de hacer las cosas. Mira que tú sabes que hay un negocio allí, si yo te doy un poquito más, si tú me das un poquito más, yo te doy aquí. No, eso es incorrecto.
Eso también habla de quiénes somos. Eso habla de lo que nosotros tenemos. Eso habla del disfrute que nosotros tenemos en la palabra. Que a pesar de que podamos dejar pasar algún beneficio terrenal, nos sentimos bien porque estamos en la plenitud de Cristo. Estamos haciendo gozo y disfrute de la verdad de Dios en nuestras vidas. Y el enemigo siempre estará al acecho allí. Nosotros debemos ser vigilantes, debemos velar, debemos estar conscientes de que si algo no está en el orden, entonces no es de Dios. Si algo no está en los parámetros del orden o de lo que establece la ley terrenal, eso no es de Dios. Porque si está fuera de los parámetros de la ley terrenal y nos puede ocasionar una situación, la palabra dice que las autoridades terrenales las ha puesto Dios. Y el que incumple las autoridades terrenales, le incumple a Dios. Entonces, amados hermanos, en la conclusión, primera de Juan 2:24. De todo esto que recibimos es para compartirlo, ¿verdad? Disfrutarlo y compartirlo para que otros también puedan tener y gozar de la plenitud de Cristo. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Y qué es lo que nosotros hemos oído desde el principio? Camino de salvación, el Evangelio, la palabra. Hemos conocido, hemos oído a Cristo. Esto incluye todas estas promesas que acabamos de mencionar y las que nos faltaron, porque hay muchas promesas en la palabra, muchas promesas. Y el 25 dice, y esta es la promesa que Él nos dio, vida eterna. Esto es lo más importante, hermano, no lo terrenal. Que lo disfrutamos estando aquí, sí, pero lo importante es la vida eterna, hermano. La vida eterna que el Señor nos entrega en su palabra. El disfrute de saber que somos salvos. De que cuando llegue el juicio del Señor, cuando estemos delante del trono de Dios, nosotros vamos a ser nombrados porque se van a abrir los libros y nuestro nombre va a estar inscrito en el libro de la vida. Cuando digan, Paula Gil, la hermana Paula Gil diga, presente mi Señor, y dice que pasaremos a su diestra. Y así sucesivamente cada uno de nosotros. Cuando digan Jorge González, el hermano Jorge diga, presente mi Señor. Entonces dice que los que no estén anotados allí serán arrojados al lago de azufre y fuego. Entonces, amados hermanos, como conclusión es, la promesa de Dios, las promesas de Dios, es para el disfrute del creyente. Pero tienen que creerlo. Y la promesa importante, porque a veces las personas se gozan, ¿no? De las cosas que suceden en lo terrenal, pero Cristo le dijo a sus discípulos, no se gocen que los demonios se les sujeten. Preocúpense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y no es que nosotros tengamos que andar atormentados, ¿será que mi nombre está inscrito? No. Es que nosotros tengamos seguridad en el Señor, en lo que hemos recibido, en su palabra. Esa salvación la vemos en Juan 10, esa no lo vamos a poner. Juan 10, 27 y 28, dice que no perdemos la salvación. Y primera de Juan 5, 11. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Amado hermano, cada uno de nosotros tiene a Cristo. Entonces tenemos vida eterna. Disfruten de eso, eso es una promesa valiosa y espectacular para nosotros. El Evangelio se conoce, se disfruta y se comparte. Para los que nos escuchan a través de las redes sociales, sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor. Tengan la plenitud de que si está escuchando este mensaje es porque el Señor ha obrado y ha tocado su corazón, significa que usted es de Dios. La palabra dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Dios les bendiga, Dios les guarde.